Y el Señor no es casualidad, ¿verdad? Que le dio a mi esposa que leyera, ¿verdad? Que si un hijo no es disciplinado, es un hijo bastardo. Lo leímos, ¿verdad? Y nosotros no queremos ser hijos bastardos. Queremos ser hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios duele, hermanos. Y la palabra de Dios cala duro. Y ahorita que estábamos en la adoración, ¿verdad? El Señor me traía a memoria versículos de la Biblia que se han quedado archivados, ¿verdad? Y de vez en cuando regresan. Y la palabra que me llegaba a mí decía: háblales a mis hijos y diles que por lo que están viendo, por lo que están pasando, dice que el diablo quiere hacer de lo que él pueda para llevarse la mayor parte de las almas al infierno. Jehová lo reprenda, exactamente. Hay veces que nos preguntamos en nosotros mismos, ¿verdad? Cuando estás solo, cuando estás en tu cuarto, cuando estás meditando tú solo, estás pensando que posiblemente, aparentemente a ti se te hace que estás viviendo una vida miserable, una vida sin un propósito. Pero, hermanos, en la vida tenemos propósitos. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. El problema que no lo encuentras es porque no le has preguntado a Dios cuál es el propósito por cual yo vine a nacer a esta tierra. Siempre hay un propósito por el cual tú le tienes que preguntar a Dios. No es casualidad que estés sentado en este lugar. Es porque Dios sabe y Dios lo trajo al lugar donde Él le va a hablar. Aleluya, Señor, habla, Padre. Muchas veces estamos pasando por cosas terribles, hermano. Estamos pasando por pruebas, por luchas, estamos pasando cosas terribles. Pero aún ahí donde tú te preguntas, ¿por qué me está pasando a mí? ¿Por qué yo estoy pasando eso? ¿Verdad? Voy a contarles un poquito la historia de Moisés antes de entrar en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando Moisés era bebé? Que el faraón puso un decreto de que mataran a los bebés recién nacidos. Amén. El diablo pensó que con eso él había ganado y se había librado de algo. Pero ¿qué hizo? ¿Qué pasó con Moisés? Dice que su madre lo puso en una canastita, ¿verdad? Y lo echó al río. Y cuando ella lo echó al río, ¿qué pensó el diablo? Ya lo ahogué, ya lo maté, ya me deshice de él. Pero Dios tenía un propósito para esa criatura. Amén. ¿Qué pasó, hermano? Lo encontró la hija de Faraón, ¿verdad? O la hermana, no sé quién fuera, no me recuerdo muy bien de la historia. Una hija. Y mire, a la misma madre que lo parió, la pusieron para que lo criara. Y le dijo la muchacha: críame a este niño y yo te voy a pagar. Imagínense el propósito, cómo es el propósito de Dios. Pero mientras uno no lo pueda ver, uno está ciego. Ahora, ¿cuál era el propósito en la vida de Moisés? ¿Que fuera un simple pastor de ovejas? No. ¿Verdad que no? Muchas veces estamos pasando por dificultades y estamos atravesando por valles, por lamentos, ¿verdad? Y no podemos ver lo que Dios tiene preparado para nosotros más adelante. Pero Moisés fue puesto en una canastita, lo encontró, ¿verdad? Una mujer, y se lo dio a la misma madre para que lo criara. ¿Para qué, hermano? Porque Moisés, años después, cuando él creció como un hijo del rey en el palacio. Fue mandado en aquel tiempo, no le digo en este tiempo, en el tiempo de él,
fue creado, fue enviado a una escuela de las mejores. ¿Cuál es la mejor universidad de Estados Unidos? Harvard. Harvard. Haga de cuenta que Moisés fue a estudiar a una universidad de esas. Y el diablo dijo, ya lo maté, ya lo ahogué. Pero no era el propósito, no era ese el propósito que Dios tenía para Moisés. Tiempo después Dios lo mandó que fuera a libertar a su pueblo de donde estaba oprimido. Ese era el propósito de Dios, usar a Moisés para que fuera a libertar al pueblo. ¿Verdad? ¿Verdad? Como ya cuando se cumplen las cosas se miran diferentes. Yo pasé mucho tiempo, hermanos, calentando una banca. Y yo le preguntaba al Señor, bueno, pero ¿qué quieres que yo haga para ti? Yo no puedo hacer nada. Y mira, hermano, tanta pregunta y pregunta y pregunta. Y tú arrinconado ahí. Pero Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios sabe lo que va a hacer con tu vida. Para no hacerle tan larga la historia, ustedes saben que mi esposa, cómo era su vida pasada, ¿verdad? Y mandó Dios el maestro a la casa a enseñarme. A la casa. Tuvo misericordia el Señor. Que haya personas que usen las cosas de diferente manera, ese es problema de ellos. Así es. Nosotros tenemos que tener la sabiduría que Dios nos da. Amén. Para apartar lo bueno de lo malo. Así es. Para desechar lo que no sirve y agarrar lo que es bueno, ¿verdad? Amén. Entonces, cada que me estaban dando instrucciones, yo decía, esto a mí no me sirve, yo lo dejo a un lado, ¿verdad? Esto me sirve, yo lo atesoro, yo lo guardo. Amén. Porque me va a servir. Y en ese transcurso de la enseñanza, mi esposa pues no andaba muy bien, que digamos, ¿verdad? Los que la conocen. Y yo decía, bueno, pero ¿de qué me sirve a mí estar estudiando esto si para compartir algo de Dios tiene que ser un matrimonio unido, ejemplo, ¿verdad? Un matrimonio que tenga temor de Dios los dos juntos. Y empecé yo, hermano, a decirle con mis propias palabras, mira, si no cambias yo te voy a dejar. ¿Qué cree que me contestaba ella? La puerta se abre por dentro. Esas eran las palabras que ella me decía. Yo decía, vaya, no gané nada con esto. Y empezaba yo a decirle, y empezaba yo a hablarle y a decirle, nunca logré nada. ¿Por qué? Porque Dios actúa cuando tú no puedes hacer nada. Mientras tú puedas hacer algo, Dios no va a hacer nada por ti. Eso es simple y sencillamente verdadero. Si tú puedes hacer algo, ¿qué hace Dios cuando alguien lo invita a morar en su corazón? Él llega. Él entra, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque tú lo invitaste. Él dice que puede tocar la puerta. Cuando está tocando la puerta es cuando llega un discípulo de Jesús a tocar en una casa y le está tocando, ¿verdad? Que él quiere entrar, le comparte la palabra y de la persona depende si lo deja entrar. Si no, simplemente le va a cerrar la puerta y ahorita no tengo tiempo para recibirte. ¿Qué hizo esa persona? Lo rechazó simplemente. Pero dice que ellos ya tienen su castigo, su paga. Entonces, hermano, si Dios quisiera que todos le adoraran a Él y que todos fueran hijos de Él, Él hubiera hecho robots. Adórame, 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 yo soy tu Dios, yo te crié, adórame. Pero Él dejó el libre albedrío, hermano. Amén. Para que tú elijas si quieres seguirlo a Él, si quieres adorarlo a Él, o quieres andar en las cosas del mundo. Eso lo dejó bien claro. Y eso los que han aceptado a Cristo en su corazón lo saben. Amén. Lo sabemos, ¿verdad? Es bien sencillo darnos cuenta de eso, hermano. Por ejemplo,
Puede que haya 3 ejemplos claros en la Biblia. Como le digo, yo quise con mis palabras hacer que mi esposa cambiara, pero Dios tenía un propósito. Yo un día simplemente le dije a Dios: ¿sabes qué, Señor? Yo ya no puedo, ya no aguanto y ya no soporto. O haces algo con ella, te la llevas, me la cambias, a ver qué haces, pero ahí está. Ese mismo día en la noche, hermano, llegó Jesucristo en persona y la cambió, la transformó. Amén. ¿Por qué? Porque yo le dije: yo no puedo. Y cuando tú puedes hacer algo, cuando tú estás aguantando y estás soportando, el Señor sigue. ¿Por qué? Porque te está moldeando, te está haciendo más humilde, te está haciendo más manso, y es lo que Él quiere. Él mismo dijo: aprended de mí, que soy manso y soy humilde. Una persona humilde, cuando lo reprenden, no habla, porque es manso, porque es humilde. Soporta la exhortación sin abrir la boca. Él dice que Él fue a la muerte, ¿verdad? Y muerte de cruz, sin abrir la boca, sin decir una sola palabra. Y a nosotros nos puso Él que siguiéramos sus pisadas. Entonces, una persona humilde no va a contestar, no va a hablar cuando recibe una exhortación. Amén. Si la recibimos es porque en algo estamos mal, porque en algo hemos causado un daño. Pero el Señor no va a hacer nada mientras tú puedas hacer tu parte. ¿Se acuerdan? Cuando Él resucitó a Lázaro de los muertos. Amén. Que dice que el muerto ya apestaba, ya de día, un muerto de 3-4 días. ¿Qué le dijo a su discípulo? Él iba caminando, ahí mira la sepultura, tenía una roca puesta. ¿Usted cree que si Él tenía el poder para regresar el alma de un muerto al cuerpo, no tenía el poder para correr la piedra? Amén. Él tenía el poder. Si puede resucitar a un muerto, puede correr la piedra. Además, Aleluya. tal vez con el puro dedo hacerle así, la piedra se corre. Santo. Pero ¿qué le dijo a su discípulo? Mueve la piedra. ¿Por qué? Porque un hombre lo podía hacer. Y Él va a donde tú no puedes hacer nada. Ahí es cuando Él actúa. Ahí es cuando Él se mueve, hermano. En ese momento, cuando tú no puedes hacer nada, cuando no está en tu poder y en tu potestad, es cuando el Señor actúa para darte y hacer lo que tú le estás pidiendo. Ese es un ejemplo tan bonito que podemos agarrarlo nosotros para entender que Él no se mueve cuando tú puedes hacer las cosas. Aleluya. Otro de los ejemplos, vaya, es cuando el primer milagro que hizo, está en el libro de Lucas, ¿va? Cuando convierte el vino en agua. El agua en vino. El agua en vino, al revés, ¿va? El vino en agua, el vino. ¿Qué le dice su madre? Se les acabó el vino y ya no tienen más. Los católicos lo agarran al revés, ¿verdad? Ellos lo acomodan a su favor, que no está bien que hagan eso, pero está bien. Le dice a su hijo, dice: oye, ya se les acabó el vino, ya no tienen más. Y Jesús dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi tiempo. ¿Verdad que así le dice? Y dice que le dijo a los discípulos: llenad las tinajas de agua. ¿Qué es más difícil, llenar las tinajas de agua o hacer que el agua se convierta en vino? Hacer que las aguas se conviertan en vino. Eso es lo más difícil. Los discípulos llenaron las tinajas de agua, ¿y qué va el Señor? Los convirtió en vino. Los hombres no lo podían hacer, pero Él sí. Amén. Ese es otro ejemplo claro y vivo y entendible, ¿verdad? De que Él tiene el poder para actuar cuando tú no puedes. Amén. Sí, Señor. Haz tu obra, Padre Santo. Otro ejemplo. Misericordia, Padre. ¿Se acuerdan del ciego? Que dice que llegó y dice que hizo lodito con las manos, con saliva, y se los puso en los ojos. ¿Y qué le dijo? Vete y lávate en el estanque. El ciego podía agarrar agua y echarse en los ojos,
funcionaba. ¿verdad? Pero va más allá, a la obediencia de Cristo. Amén. Porque Él dijo, ahora ya te eché lodo en los ojos, ahora ve y lávate. ¿Y qué cuesta agarrar agua con la mano y echarte en los ojos? Él recibió la sanación por la obediencia que Él le dijo. Obedeciendo. Por obedecer, Amén. Eso ¿verdad? a través de la obediencia. Esto es lo que queremos que entendamos en esta mañana, de lo que vamos a ver de la obediencia. Amén. La obediencia a Dios va a cambiar las cosas en tu vida. Amén. A un hombre desobediente Dios lo puede desechar. Está bien que lo recibiste en tu corazón, pero sigue de desobediente, Dios te va a desechar porque no haces caso. Vamos a leer en Proverbios capítulo 13, ¿no? Proverbios 3, versículo 1 en adelante. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del 1 en adelante. 1 al 7. Arriba del capítulo 3 dice exhortación a la obediencia, ¿verdad? Dios nos exhorta, hermano, a que seamos obedientes, no rebeldes. Pero el ser obedientes nos trae buenas cosas a nuestra vida. Consecuencias buenas. Buenas consecuencias. La desobediencia te trae malas consecuencias. Y después estás sufriendo y dices, ¿por qué me está pasando esto a mí? Ahí te rasca la cabeza. Porque eres desobediente, por eso. Dice la palabra en el primer versículo. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Aleluya. Imagínense lo que gana con ser un hijo obediente. Paz, largura de años, sobre todo la paz, hermano. Con la paz tenemos. Aleluya, amén. ¿Cómo anda la gente alborotada ya que no quieren hacer muchas cosas? Pon atención, pon atención. La paz de Cristo, ¿va? Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no os la doy como el mundo la da. Dice el versículo 2, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Aleluya. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios. Amén. Y de los hombres, no nomás de Dios. ¿Quieres que un hombre te dé trabajo? Tienes que hallar gracia delante de Dios. Pero primero hallaste gracia delante de Dios, ¿verdad? Encuentra gracia delante de Dios y puerta que toques Se te abre, ¿es cierto? ahí está, amigo. Ahí está el trabajo, Amén. Es cierto. ¿verdad? Sí. Para todo es primeramente Dios y luego la puerta se abre porque Dios pone en el corazón de aquella persona que hallaste gracia delante de Él. Para eso es, hermano. Luego dice, fíate de Jehová, quiere decir confía en Jehová. Fíate de Jehová de todo tu corazón Aleluya. y no te apoyes en tu propia prudencia. Santo. Creer en lo que tú ya crees, encerrarte en este círculo que tú ya te aferraste a él, te va a traer problemas. Amén. No es así. Y más abajo te lo dice más claro. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aleluya. Si andas chueco y andas torcido, el Señor te va a componer. Amén. Santo. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Santo. No te encierres en lo que tú crees que ya sabes que está bien. Amén. Porque no está bien. El Señor te está diciendo, no seas sabio en tu propia opinión.
Acepta exhortaciones, acepta que Dios te hable a través de la palabra. Amén. Es lo que está diciendo. Amén. ¿Lo entiende así o no? Amén, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Yo casi no digo aleluya, ¿verdad que no? Muy poco. Pero aleluya, gloria a Dios de que lo entiende. Aleluya. Sí, Señor. Desciende. Mire, la obediencia te acerca a Dios Amén. y la desobediencia Te aleja. te retira. Dios te desecha. Vamos a ver una historia en el libro de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 15. Sin dejar proverbios. Ya puede dejar proverbios. Primera de Samuel 15. Primera de Samuel, capítulo 15. Déjeme refrescarle un poquito la memoria de lo que pasa en este pasaje. ¿Se acuerdan que el pueblo de Dios desechó a Dios y pidió un rey? Así es. Pidió al rey Saúl. Dios les dijo, ok, les voy a dar un rey. Y le dijo a Samuel. Samuel estaba triste, estaba llorando, porque no desecharon a un hombre, desecharon A Dios. a Dios. Y les dijo, está bien, diles que les voy a dar un rey, pero el rey les va a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Así como Dios les dijo que le dijeran, así pasó. Pero cuando le dice, ve y unge por rey a Saúl, lo primero que hace Dios, le dice a Samuel que llene un cuerno de estos, De aceite. de aceite de unción. Dice, ve y úngelo desde la cabeza, que le escurra el aceite hasta los pies, y él va a ser el rey de Israel. Pero el profeta Samuel estaba triste, porque habían desechado a Dios, estaba llorando, y le dijo, no llores. ¿Por qué? Dice, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Bueno, esto lo estoy diciendo duro. Es que duele. Entonces llega el profeta Samuel y encontró a Saúl y le dijo, ven, Dios me mandó para que te ungiera por rey para Israel. Y le echa el aceite y luego le dice, ahora está atento a las palabras que te voy a decir, porque Dios te va a usar. Amén. ¿Y qué fue lo que le dijo? Lo mandó que fuera a exterminar a un pueblo completo. Le dijo, no te apiades de nada, extermínalos a todos. Santo Dios. Todos. Dice, desde el rey hasta el niñito de pecho, Sí. mátalos a todos. Cierto. Imagínense. Dice, no dejes vivo ni siquiera ganado, ni vacas, ni bueyes, nada. Todo termínalo. Y fue Saúl. Pero Samuel le dijo, está atento a las palabras, pon atención a lo que te voy a decir ahora, porque no era Samuel, era Jehová hablándole. Ahora usted dirá, ¿qué Dios tan cruel es ese? Sí, qué malo. Sí. Es Cualquiera cierto. lo puede decir. Pero ¿qué hizo? Simplemente Dios estaba cumpliendo con una palabra que había dicho que se las cobraría después, porque cuando el pueblo de Dios venía cruzando por el desierto, el pueblo de Amalek le salió a la encuentra y le hizo la guerra. Pero a Dios no se le olvida nada, hermano. Amén. Años después usó a Saúl para que fueran a exterminar el pueblo ese. Por eso fue que les pasó eso. Por rebeldes y por meterse con Dios Santo. en contra del pueblo de Dios. Por eso la palabra dice, bendice a Israel. El pueblo de Dios, cuando se acuerde, dígale, Señor, bendice a tu pueblo Israel. Porque el meterse con el pueblo de Dios o hablar mal del pueblo de Dios te va a traer consecuencias y malas. Entonces, vamos a leer aquí, hermano. Vamos a leer en el capítulo 15, versículo 20 al 26. ¿Ya lo hallaron? ¿Dónde?
15, 20, 15, 26. 20 al 26. 26, Samuel, 1 Samuel. Y dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido, dice, la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ¿verdad? Tomó del botín ovejas, vacas y las primicias del anatema, imagínense, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, le dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Amén. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahí nos podemos dar cuenta claramente, hermano, que es mejor que obedezcas, porque si una persona es obediente, no va a haber un sacrificio. ¿Verdad que no? Pero si ya cometiste el pecado, vas a tener que matar un corderito para librarte del pecado. Por eso el profeta Samuel le dice, es mejor que obedezcas. Dios se complace más en la obediencia que en que mates un animalito, que mates un carnero. Y luego le dice en el 23, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Oiga bien, como pecado de adivinación es que una persona se rebele contra Dios. Eso quiere decir, hermano. Y luego dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación, ¿qué es abstenerte? No hacer lo que Dios quiere que hagas. Esa es la obstinación, ¿verdad? Retraerte y no hacer muchas veces lo que tú quieres hacer. Pablo dijo, todo me es lícito, todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. ¿Para qué haces lo que no conviene? ¿Verdad? Entonces, le dice, como ídolos e idolatría es la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas más rey. Santo. Eso duele, ¿verdad? Por la desobediencia, Dios te ha desechado para que no seas más rey. ¿Quién quiere estar delante de una empresa? ¿Quién quiere estar al frente de una empresa? Amén. Yo quiero estar delante de mi negocio. Amén. Pero si yo no me porto bien con Dios, ¿qué va a hacer Él? Desecharlo. Porque aquel puede manejar las cosas mejor que tú y te va a desechar. Bueno, que te desechara de un negocio está bien, pero que te deseche del cielo, Santo. ahí está peor. Ahí no hay perdón de Dios, ¿verdad? Como desechó a Esaú, Sí. que vendió su primogenitura por un plato de comida. Algo tan simple, usted dirá, pero ¿qué es eso? No, hermano, no fue por el plato de comida. No fue por el plato de comida. Fue porque renunció A la primogenitura. a la primogenitura y porque de él venía el pueblo de Dios, la descendencia de Dios. Por eso lo desechó, no porque un plato de comida, eso no es nada. Amén. Sino la desobediencia te va a traer consecuencias terribles delante de Dios. Amén. ¿Sí se comprendió eso? Sí, yo lo entiendo. Amén, gloria a Dios. Hermano, me gustaría leerle la palabra de Dios que nos da la explicación. Léalo. Dice, la rebeldía contra Dios es posiblemente el pecado más grave de todos, porque cuando alguien se rebela, él cierra la puerta al perdón de Dios
y a la restauración de la relación con Él. Hay un ejemplo muy claro, clarísimo, que así como a nosotros, a lo que la hermana leyó, así como a nosotros nos da el libre albedrío de escoger seguirlo a Él o adorarlo a Él o irte al mundo, ¿verdad? Lo mismo le hace Él a los ángeles. Ellos tienen la misma opción de adorar a Dios o decidir qué es lo que quieren hacer. ¿Por qué? Porque la tercera parte de los ángeles de Dios escogió seguir al enemigo. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Él arrastró la tercera parte De las estrellas del de cielo. las estrellas del cielo, que son los ángeles. Él se trajo la tercera parte, hermano, de las estrellas del cielo. ¿Por qué? Si no hubieran tenido la opción de decidir, hubieran adorado a Dios. Pero ellos también tienen el libre albedrío. Los que vinieron a la tierra Les ofreció carne. decidieron, vieron que dice la palabra en el capítulo 6 de Génesis, ¿va? Dice que ellos vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y agarraron para sí de las mujeres de los hijos de los hombres. Así es. Entonces ellos pueden decidir también como nosotros. Ellos no tienen perdón de Dios porque ellos vieron la cara de Dios. Sí. Nosotros no hemos visto la cara de Dios, pero ellos ya estuvieron allá arriba y cambiaron la gloria de Dios Ay, santo. por el mugrero, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con la libertad que tenemos para adorar a Dios o para hacer lo que no agrada en el mundo. Eso sí, hermano, demasiado cuidado, y me incluyo ahí también yo. Amén. Porque Dios nos da a escoger. Dios te da a escoger, Dios me da a escoger. Pero gracias a Dios que estamos en el camino de Él. Amén. Y el que persevere hasta el fin, dice, ese será salvo. Posiblemente no estemos siendo 100%, pero acuérdense que estamos perseverando. Y la Biblia dice, posiblemente estás luchando, estás perseverando, estás pasando por aflicciones. La palabra de Dios dice bien clarito, dice, en la vida tendréis aflicciones. Dios no te llamó para que seas rico. Como te dicen allá, va, que vas a prosperar y que vas a ser bien rico y millonario. Dios no te llamó a eso. La palabra dice que tendremos aflicciones, pero de todas ellas, dice la Biblia, que nos salvará el Señor. Amén. Entonces, ahora vamos a ver, le dije al principio, una ensaladita, pero ahora vamos a Segunda de Pedro. Un entremestes. Aquí en Segunda de Pedro vamos a ver algo muy bonito. Aunque los últimos dos versículos que vamos a leer es lo que nosotros nos importa más. Pero todo nos importa, claro, toda la palabra de Dios. Bien. Cuando se predica la palabra de Dios, se predica de la verdad, ¿verdad? Amén. La verdad de la palabra de Dios. A eso nos llamó el Señor. No a hablar fábulas o palabras infladas o pensamientos vanos de hombres, ¿verdad? Desde que usted se sienta ahí en su silla, pura palabra de Dios. Entonces dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice, testigos presenciales de la gloria de Cristo, ¿verdad? Así como los discípulos que fue Pedro, Juan, ¿verdad? Todos los apóstoles, ellos salieron a predicar de lo que ellos habían visto. Dice nosotros vimos, palpamos, estuvimos con Él, a nosotros nos consta y de esto les predicamos. Lo que dice su palabra aquí. Dice en el versículo 16, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Imagínense, ellos no iban a predicar cosas vanas ni nada de eso.
sino que ellos vieron a Jesucristo, comieron con Él, en algunas ocasiones se durmieron junto con Él en el monte, ¿verdad? Y de eso era que ellos estaban predicando. Y luego dice el 17: pues cuando Él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Aleluya. Ellos oyeron la voz que descendía del cielo, estando con Jesucristo. Amén. Imagínense qué cosa tan hermosa la que tenemos nosotros. No más que a veces no nos damos el tiempo, la humanidad no se da el tiempo para leer la Biblia. El manual del ser humano es la Biblia. Amén. Si ya estamos cansados de vivir una vida miserable, es porque no ha leído la Biblia, la palabra de Dios. Luego dice en el versículo 18, dice: y nosotros oímos, dice Pedro, ¿verdad? Porque es el libro de Pedro. Dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Imagínense, qué hermoso, ¿no? ¿O no? Amén. Dice el 19: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aleluya. La palabra de Dios, hace poquito decían las hermanas, que es luz a tus pies. Pero hay un versículo que dice en el Salmo 119, versículo 105, dice el rey David, si quiere búsquelo, hermana. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Verdad que sí dice? Lámpara es a mis pies tu palabra. Porque si te guías por la palabra de Dios, no vas a tropezar. Vas a hacer las cosas correctamente como están escritas. ¿Qué dice, hermana Patricia? Salmo 125 me dijo. Salmo 119, Oh, sí. versículo 105. 119, permítame. 105. Sí, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ya ve, le alumbra el camino por donde va caminando. Imposible es que tropiece, porque lámpara es Amén. a sus pies, ¿verdad? Y lumbrera a su camino. ¿Se acuerda cuando en el rancho usaban, ¿cómo se llaman? ¿Quién qué? Linternas, Sí. lámparas. Ay, yo ¿Aparato? me fui muy allá. ¿Quién qué? Si caminaba sin esa lámpara se podía tropezar. Pero la palabra de Dios, ¿qué dice? Lámpara es a mis Lámpara pies es tu palabra. a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Amén. Entonces, hermanos, ahí estamos seguros, ¿verdad? Pero vamos a leer los últimos dos versículos, que son los que nos interesan. Dice: entendiendo primero esto, Pon atención. que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No es para uno solo, ¿no? Es Así para es. todos. Aleluya. Dios no quiere, ¿verdad? Tú, no, es para todos, hermano. Y cada quien agarra, como dijo la hermana Gloria, ahí donde te dolió, Ahí está el problema. ahí está el problema. Pero ¿qué dice el Señor? No rezongues, no hables. Si te Acepta. caló, nomás échale Acepta. venda la herida o haz lo que tú quieras, pero Aguántate. Sale dice de que nadie. recibamos Sale de exhortación, porque si no recibimos exhortación, sois bastardos Así es. y no queremos ser bastardos.
Aleluya. Si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. ¿Y a dónde van los hijos del diablo? El infierno. Al infierno. Vamos a leer la otra que sigue. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aleluya. Necesitamos tener mucho Santo. cuidado, hermano. No hay que cometer errores, bueno, siempre se cometen, ¿verdad? Pero es de sabios arrepentirse. Si ofendimos a alguien, pedir perdón, ¿verdad? Y más a Dios. Más a Dios, ¿verdad? Porque si ha ofendido un hijo de Dios, ¿cómo se siente si alguien viene y lo ofende al más pequeñito a la gloria? A mí también. Me voy a sentir mal, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho discernimiento a la hora de predicar, ¿verdad? Y de estar hablando, porque las profecías no son directamente para una persona, son para todos. La palabra de Dios se da parejo. Entiéndela el que la entiende y trabaje donde le caló. Para eso es la palabra. Amén. Ahora vamos a leer Primera de Corintios, en Primera de Corintios, para hablar más claramente. Que Dios nos hable más claramente. Amén. Primera de Corintios 12. Y vamos a leer el versículo del 1 al 12. Hay dones espirituales, ¿verdad? El que tiene dones lo recibió porque se lo dio el Espíritu Santo. Amén. No se lo dio un hombre, ¿verdad que no? Es lo que dice aquí. Dice aquí en el capítulo 12 de Primera de Corintios, versículo 1 en adelante. No quiero, hermano. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Si alguien tiene un don, Úselo. el Espíritu Santo se lo dio y tiene que usarlo, ¿verdad? Dice el 2, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se lleva a los ídolos mudos. ¿Verdad? ¿No hablan? Los ídolos mudos caminan porque los van cargando. Pero hay videos donde se tropiezan y allá va aquel ídolo. Queda sin cabeza, sin manos y sin patas. Encima de ellos Se cae. rompe. ¿Verdad, hermano? Bien. Luego dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie que pueda llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Amén. Y hay diversidad de ministerios. Usa tu ministerio como lo tienes que usar. Si Dios te dio el predicar, predica. Si Dios te dio el exhortar, exhorta. Porque si no sabes y Dios no te dio el exhortar, te va a salir mal y vas a cometer errores. Amén. Hay diversidad. Luego dice, Dios, pero el Señor es... ¿dónde me quedé? El 6, ¿verdad? Dice, y así mismo, el 6, ¿verdad? Dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, y a otro profecía, o sea, predicar,
y a otros discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace dice, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. ¿Verdad? Dice, porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, asimismo Cristo. O sea, que si a mí me dio el don de predicar, pues predico, ¿verdad? A veces estamos ahí sentados, ¿verdad? Y yo no tengo el don de exhortación, ¿verdad? Yo le digo, voy a dejárselo a la hermana Julana, es la que exhorta, ¿verdad? Aunque sí se puede llamar la atención, ¿verdad? De que no estén haciendo cosas que no se deben. Pero podemos ver claramente, ¿verdad?, que cada quien desempeñe el don que sintió que el Espíritu Santo le dio. Palabra de Dios. Amén. Último, segunda de Timoteo. Con esta terminamos. Ya van 4. Está chequeadito, lo lleva. Yo sé que tiene hambre la hermana, pero sujétese a cambiar. Gasta no más tiempo allá en la calle afuera. Mire, Manuel, ya me está provocando, dice el Agustín. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 6. Segunda, estoy en primera. Ando un poquito desubicado. Del 1 al 6. Mire cómo nos habla el Señor cuando te da el don de predicar, ¿verdad? Y de esa manera a cada uno que tiene un don, el Señor le habla fuerte. No crean que anda con tentaditas o palmaditas. Capítulo 4, versículo 1 al 6. Dice, predica la palabra arriba, ¿verdad? Dice, te encarezco delante de Dios. Oiga bien, no es cualquier cosa. Te pongo delante de Dios, dice, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye. Oye lo que dice. Redarguye. ¿Qué más dice, hermanos? Reprende. Reprende. Exhorta. Exhorta. La palabra. Eso cala. Sí, con ¿verdad? toda paciencia y doctrina. Reprende y exhorta con toda paciencia, pero doctrina de Cristo. Amén. Entonces, al reprender se busca el versículo de la palabra, y si alguien anda mal, hermano, la palabra de Dios dice, ahí le va. Porque si está acá, es porque Dios lo puso acá. Amén. Dice que nadie nace nada si no le fuera dado del cielo. Aleluya. Y se le debe respeto, no al hombre, a la palabra de Dios. Amén, amén. Amén. Con toda doctrina, o sea, con la palabra de Dios. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Esos tiempos ya están. Porque les están dando sobaditas y de espalda ya, y todo va a estar bien. Tú siembras, tú vas a cosechar, tú vas a ser rico, tú. Prosperidad, pura prosperidad. Esa doctrina no duele. No sirve. Más bien te gusta que te digan eso. Pero la gente no sabe que con eso se está yendo al infierno. Derechito van al infierno. Porque ya llegaron esos días. La sana doctrina, la palabra de Dios duele. Porque dice que es como una espada de doble filo, ¿verdad? Que penetra los huesos, las coyunturas, hasta el tuétano. Hermano mío, si te dolió una palabra que recibiste de aquí para allá, ahí trabaja.
Gloria a Dios. Ahí sana esa herida que tienes. Santo. Véndala, pero ponte a cuentas con el Señor y lo único que podemos decir es el Señor, perdóname. Amén. Perdóname porque aquí me dolió y porque aquí seguramente estoy mal delante de ti. Así es, Padre Santo. Pero no hay que alegar ni que se contrista el Espíritu Santo. De esa manera, al estar alegando, se contrista el Espíritu Santo y puedes tener más problemas, consecuencias malas, como dice mi esposa, que consecuencias buenas. Entonces dice, ¿dónde me quedan, hermanos? El 3, ¿va? Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán. Ya la sana doctrina no te va a doler porque no estás escuchando la palabra de Dios. Estás escuchando fábulas y cosas inventadas por los hombres. Dice, sino que teniendo ¿qué? Comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. El que enseña se hace maestro, porque está enseñando. Pero Jesucristo, nuestro Señor, dijo, no se hagan todos maestros, porque mayor condenación tendrán. Si estamos hablando y exhortamos y nosotros andamos torcidos, mayor condenación. Es pobres de cierto. nosotros, hermano. Es cierto. Tenemos que estar 100% bien delante de Dios para dar una exhortación. Eso me da temor a mí. Yo por eso le digo al Señor, pues usa mejor al que usaste para exhortación, ¿verdad? Pues ¿quién no miente? Todos. El que miente es hijo del diablo. Así es. ¿Y vas a exhortar? Mejor cállate la boca y no digas nada. Eso está duro, hermano. Si mientes, si salen maldiciones de tu boca, la palabra de Dios es bien clara y se quita de vosotros toda maldicencia, ¿verdad? Toda mentira, Amargura y enojo. Todo eso nos deja fuera de ir al cielo. Ah, pero quieres reprender. Agua. Y el que ha reprendido sea humilde, ¿verdad? Reciba la reprensión, dice la palabra, Ahora, con gozo. Así dice, ¿verdad? dice el 5 o el 4, ¿cuál estamos? Estamos en el 4. Dice, y apartarán de la verdad el oído. O sea, ya no quieren escuchar lo que duele y lo que jala, sino van sobre lo que pura palmadita. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas, palabras simples, vanas, deshonestas y todo eso. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Aleluya. Tú haz obra de lo que Dios te mandó a hacer, hazlo. Cumple lo tuyo. ¿Cuál es tu deber? Gracias, Señor. Háblale a otra persona de Cristo Jesús, de lo que Él hizo en tu vida. Amén. Que Él te restauró, que Él que te botó lo borracho, que te sacó de la cárcel, que te sacó de las drogas. Díselo a otro. Sé testimonio de sí Amén. mismo. Luego dice A veces duele recordar, el 6. de verdad. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice Pablo. Dice, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Aleluya. Amén. Ya me pasé por uno. Con 6. Con el 7. Este es el 7, hermano, ya pagué. Bien, hermanos, pues le damos la honra y la gloria al Señor, ¿verdad? Porque esto que nos dio el Señor Palabra de Dios. fue lo que el Señor nos dio esta mañana. Aleluya. Amén. Yo me pongo en las manos del Señor ahí en la mesa con un café y le digo, Padre, dame lo que tú quieres que tus hijos escuchen y yo también. Y palabra pura, santa y verdadera. Aleluya. Si nos duele, Gloria a Dios. que duela, ¿verdad? Pues le damos la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo porque tuvo dura la palabra. Amén. Hasta ahí, hermanos.